Avanza proyecto que privilegia cercanía al asignar locales de votación. Comisión de Pesca aprueba en general mociones sobre dominio de recursos hidrobiológicos. Aprueban en general nueva tipificación del delito de violación. Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de la Mujer acusa retroceso programático en temas de igualdad. Fiscalía cuestiona crear direcciones de transparencia. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Comenzamos la revisión de las informaciones más relevantes, los hechos noticiosos ocurridos en las últimas horas aquí en la Cámara. Les contamos primero que en general se aprobó el proyecto que incorpora en la legislación el criterio de cercanía al domicilio electoral como factor para asignar los locales de votación en las elecciones y plebiscitos, incentivando de este modo la participación ciudadana en dichos procesos cívicos. Los autores de esta moción recuerdan que el inciso final del artículo 1 de la Constitución Política dispone entre los deberes del Estado asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. También señalan que la baja participación en procesos electorales es un fenómeno de alcance mundial, particularmente en Europa y Estados Unidos, situación que se repite en Chile. Entre los factores que influyen en la baja participación, como apunta el diputado RN Andrés Longton, se debe incluir la lejanía del local de votación respecto del domicilio del votante, que aunque incide en un porcentaje menor, no deja de ser un aspecto social importante. Estamos enfrentando una crisis electoral en nuestro país. Las últimas municipales fueron el fiel reflejo, votó el 35% a nivel nacional y eso obviamente provoca una crisis de legitimidad y representación en nuestro país. Estamos eligiendo autoridades que muy pocos votantes eligen y eso obviamente puede pervertir y prestarse para artimañas que no son buenas en un sistema democrático. Y es por eso que este proyecto lo que pretende es acercar el domicilio a los locales de votación. Hoy día el sistema de inscripción es por el RUT y se determina de forma aleatoria qué local de votación es designado. Y muchas veces estos quedan muy lejanos al domicilio, teniendo locales mucho más cercanos para ir a votar. Menos gente está votando. Obviamente que esta no es la única razón, está la deslegitimidad del sistema político, descrédito de los políticos, el voto voluntario que no se ha acompañado de los suficientes incentivos. Y es por eso que este proyecto lo que pretende es que el CERVEL ordene los locales de votación de acuerdo a la cercanía del domicilio de los electores. Es decir, si yo tengo un local de votación a una cuadra, que me designen ese y no me designen uno que queda a 15, 20 kilómetros. Y hoy día el costo de ir a votar es mayor que el beneficio para las personas. El CERVEL, al menos 60 días antes de una elección o plebiscito, deberá preferir locales de carácter público en la medida que existan establecimientos suficientes para atender las necesidades de instalación de las mesas, considerando criterios de facilidad de acceso para los electores, asignando a cada elector en el local más cercano a su domicilio electoral, criterio compartido por el diputado UDI Nicolás Noman. Este es un muy buen proyecto para la ciudadanía porque tiene que ver con mayor participación ciudadana para los procesos electorales. Este proyecto lo que busca es acercar a la gente para que vaya a votar. Por cierto, que hay distintas formas de por qué uno no va a votar. Por ejemplo, no le interesa ir a votar o porque quizás no siente sintonía por sus candidatos, pero también hay una gran cantidad de personas que dice que le queda lejos ir a votar. Por ejemplo, tú tienes domicilio en Valparaíso, en la calle Serrano 315, y tu local de votación queda en el Liceo XX a 200 metros, te corresponde votar en ese local de votación. Y no como ocurre hoy día, que quizás queda en un local de votación que te queda a 40, 50 cuadras de tu domicilio actual. En la última elección, del 100% del padrón electoral, votó el 40% aproximadamente. O sea, de 10 personas votaron 4. Lo que queremos con este proyecto es acercar a la ciudadanía para que tenga otro incentivo más, para que vaya a votar y tenga mayor participación electoral. Algo muy importante, porque así validamos con más fuerza a nuestras autoridades. Los nuevos electores, indica el proyecto, serán asignados a las mesas receptoras que conforme a la última elección se encuentren en los locales más próximos a su domicilio, primando aquellas que tengan menos de 350 electores habilitados para votar. Punto importante para la diputada de C, Joana Pérez,
como también habilitar más mesas receptoras en zonas rurales. Creemos que hay que romper también otras barreras, por ejemplo en el sector rural, con las personas discapacitadas, donde los instrumentos y también los recursos del gobierno puedan ir hacia allá, apoyando un transporte que sea oportuno, que se informe también con la debida antelación, y creemos que sí apunta, pero no es solo esto de manera aislada. Creo que para volver la confianza a la ciudadanía hay mucho más que hacer y creemos que también desde el Congreso, desde el Ejecutivo y desde la sociedad en general debemos construir más confianza, más cohesión social. Así que este proyecto apunta al menos a quizás acercar el domicilio a los lugares de votación y que ojalá se puedan seguir abriendo muchos más mesas y por supuesto más establecimientos para concurrir a esa votación. La última modificación del proyecto dispone que un elector no podrá ser cambiado de mesa cuando exista una cuya ubicación geográfica se encuentre más próxima a su domicilio. La diputada PPD, Andrea Parra, si bien compartió la intención del proyecto, planteó que deben analizarse otras vías para incentivar el voto. A mí me parece que el objetivo de la moción parlamentaria es muy loable en términos, ¿no es cierto?, de que pretende darle solución a un problema que efectivamente tenemos y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, tal como has dicho tú, acercar los locales de votación a la ciudadanía y que no sea el hecho de trasladarse por grandes distancias el hecho que impida que una persona asista voluntariamente a votar. Pero quiero decir con mucha franqueza que tengo mis dudas respecto de que este proyecto de ley en particular lo resuelva, porque también tuvimos opiniones del CERVEL respecto de algún análisis distinto que ellos están haciendo. Me parece que hay una propuesta del CERVEL respecto, ¿no es cierto?, de tener un padrón electrónico y que tú puedas votar en el lugar que te quede más cercano, indistintamente que tú seas parte de esa mesa. Esta moción de los diputados Marcela Sabat, Andrés Celis, Gonzalo Fuenzalía, Carlos Kuchel, Andrés Longton, Andrés Molina, Hugo Rey, Alejandro Santana y Cristóbal Urruticoechea, tras sumar 97 votos a favor, 1 en contra y 17 abstenciones, retornó a la Comisión de Gobierno Interior para su estudio en particular. La Comisión de Pesca aprobó la idea de legislar de las mociones sobre dominio de recursos hidrobiológicos. La instancia ratificó en general y por unanimidad ambas iniciativas que buscan establecer una reserva legal de dominio. Esto para incluir a toda riqueza hidrobiológica marina como parte del patrimonio nacional. Tras conocer la opinión del Ejecutivo, la Comisión de Pesca presidida por el diputado Luis Rocaful aprobó la idea de legislar de 2 mociones refundidas en materia de dominio sobre recursos hidrobiológicos. El texto menciona al Estado de Chile como el único dueño de los recursos hidrobiológicos, con independencia y sin perjuicio del derecho a ejercer la soberanía en la administración, conservación y aprovechamiento de los recursos marinos, deberes reconocidos por la Convención Internacional sobre Derecho del Mar y normas propias del derecho interno del país. Así lo explicaron los diputados Gabriel Asensio y Luis Rocaful. La discusión va a ser de quién son los pescados, de quién son los peces, ¿ya? Si son de propiedad del Estado o si solo, ¿no es cierto?, están bajo la soberanía del Estado. Entonces es una discusión que se perdió el año 2012, creo que fue la ley corrupta, ¿ya? Y ahí se perdió porque se estableció un quórum más alto del que era necesario. Pero esa discusión viene de nuevo en los 2 proyectos que se fusionaron. Y luego de eso hay otros temas. Hay temas que tienen que ver con la incorporación de todo el vocabulario y además de toda una cantidad de especies y útiles de captura de lo que son los recursos bentónicos, por ejemplo, que no están tratados en la ley de pesca. Son iniciativas creo que muy importantes que apuntan justamente a modificar la ley de pesca en 3 instancias. Una tiene que ver justamente con el tema de la propiedad de los peces, del recurso marino. Segundo lugar, tiene que ver con la protección de las 5 millas para la pesca artesanal. Y tercero, tiene que ver también con una reclasificación de las embarcaciones. De parte del Poder Ejecutivo encontramos una muy buena disposición respecto al subsecretario de Pesca y también de la misma manera la asesoría de la Cancillería respecto a que Chile tiene convenios internacionales respecto
al mar, así que en ese sentido es muy pertinente también hoy día, luego de haberse aprobado por unanimidad esta moción parlamentaria, es que en lo particular estemos trabajando también con la constante asesoría justamente de la Cancillería en este punto que tiene Chile convenio con los demás países. La moción incluye el concepto de pesca de subsistencia, institución reconocida en múltiples ordenamientos jurídicos que ha garantizado el ejercicio de la actividad económica pesquera para actores que, en atención a su identidad sociocultural específica, pueden desarrollar la extracción de recursos en volúmenes pequeños, con el fin de garantizar los mínimos vitales a su núcleo familiar, ya sea a través de su consumo o comercialización. La propuesta será analizada en particular durante las próximas sesiones. La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en general modificar la tipificación del delito de violación. La iniciativa busca terminar en los procesos judiciales con la premisa de que la persona que no opone resistencia ante una agresión sexual es porque la consiente. Los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobaron en general el proyecto que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación. La iniciativa busca terminar en los procesos judiciales con la premisa de que la persona que no opone resistencia ante una agresión sexual es porque la consiente. Para ello, la moción establece que el acceso carnal sin el consentimiento de la víctima, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, constituye violación y será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio entre 5 años y 1 día y 15 años. Y agrega que la mera inacción o falta de resistencia a la víctima no constituye manifestación de consentimiento. Además, entiende que no hay consentimiento a la víctima en cualquiera de los casos siguientes: cuando se usa fuerza o intimidación, cuando se aprovecha de la privación de sentido de la víctima o de su incapacidad para oponer resistencia, cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental del afectado y cuando haya participación de más de una persona en la perpetración de los hechos. El presidente de la comisión, diputado Miguel Ángel Calisto, destacó la aprobación transversal y unánime de la iniciativa y también que sea la primera vez que la instancia legislativa aborda un tema de género. Reiterar que este es un avance significativo en la tipificación del delito de violación a todas las víctimas, mayormente a las mujeres, por supuesto. Más del 85% de los casos de abuso se cometen principalmente a mujeres y de ellos un porcentaje muy grande a menores de edad. Sin embargo, también hay casos a hombres que también son, digamos, sometidos a situaciones de abuso. Por lo tanto, aquí hablamos de la víctima que efectivamente es atentada en su derecho más fundamental. La diputada Camila Vallejo, una de las autoras del texto legal, resaltó la necesidad de modernizar el Código Penal en materia de violación, conforme a lo que se ha avanzado a nivel mundial en materia de los derechos de las mujeres ante situaciones de violencia de género. Es un código penal muy machista, muy sesgado desde el punto de vista de cómo aborda la violencia que sufren las mujeres hoy en día, y porque particularmente cuando una mujer es víctima de violación, para probar que no consintió la violación tiene que demostrar, llegar básicamente con moretones, ¿cierto?, con agresiones físicas, o demostrar que estaba absolutamente inconsciente o que tiene una discapacidad mental que le imposibilita, ¿cierto?, estar presta conscientemente a un acto, una relación sexual. Para el diputado Gonzalo Fuenzalía, la norma en trámite viene a corregir una serie de situaciones de impunidad que pasan en la actualidad con las violaciones. Un proyecto que yo he apoyado porque creo que es un proyecto que viene justamente a mejorar una serie de situaciones impunes que pasan con la violación. Sobre todo mujeres que son víctimas, que no manifestando ninguna oposición muchas veces, por una serie de razones, sirve como base obviamente para exculpar a violadores. Esta moción será discutida en particular hasta su total despacho en la próxima jornada de trabajo de la comisión. Y fuertes críticas relacionadas con que aún se esté evaluando la implementación del Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2030 realizó la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de la Mujer. Acusan un retroceso programático en este proceso que contó con la participación de 25.000 mujeres. Trabajadoras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género criticaron el retroceso en los enfoques estratégicos en materia de igualdad.
Ello porque dicen desconocer cómo se continuará implementando el Plan Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2018-2030, cuyo diseño se realizó enmarcándose los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, considerando los derechos humanos de las mujeres y las convenciones internacionales. Vesna Madariaga, presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de la Mujer, señaló que fue un proceso de consulta donde participaron 25.000 mujeres de todo el país y numerosas funcionarias públicas. Por ello lamentó que la actual administración aún esté evaluando dicho plan y no se avance en una igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva tiene que ver con resultados concretos y reales, es decir, que efectivamente la disminución de las inequidades, las brechas, las barreras, las desigualdades de las mujeres puedan efectivamente sentir que ha mejorado su calidad de vida. Y eso hoy día no podemos dar cuenta. La igualdad sustantiva tiene que ver con una también representación real de sus intereses y del desarrollo de todos sus derechos y autonomías. Y eso es algo que un plan de Estado, como política de Estado, tiene que efectivamente trazarse y comprometer a las mujeres en Chile. Eso no está ocurriendo, nos preocupa esta revisión que lleva más de un año. La directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Viviana Paredes, también abordó el tema. En tanto, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, manifestó su preocupación por la respuesta del Servicio Nacional de la Mujer. Agregó que el apoyo transversal del Congreso para avanzar en una ley contra la violencia integral queda en letra muerta sin las acciones del Ministerio. Finalmente, también del CERNAMEC, yo vi que hay como una suerte de lavarse las manos, ¿cierto? Dijeron que hay 14 compromisos de los 205, de los cuales ellos se hacen cargo, pero sin embargo tampoco se señaló la medida que desde los programas se hacen cargo. Hay por lo menos una preocupación sobre el plan de violencia integral contra las mujeres, en donde hay una visión bien parcial de quiénes son las mujeres que deberían estar en este diseño. Las mujeres que sufren violencia a sus parejas, pero no las otras mujeres. Y ahí señalamos casos en específico en donde los centros de la mujer están en realidad amarrados para no atender a las otras violencias. Mientras la parlamentaria RN, Jimena Osandón, dijo que esperan conocer la versión oficial de la cartera de la mujer y equidad de género y de especialistas respecto al plan de igualdad. Existe una suerte de como que una queja, como que se estaría perdiendo el foco, y por otro lado tuvimos la representante del ministerio aquí, de CERNAMEC, explicando los pasos que se están siguiendo, y ella no concuerda con que se esté desviando el foco en esta búsqueda de la igualdad de género. Entonces ahí nos falta todavía escuchar más especialistas, porque una cosa es la visión de un sindicalista que está íntimamente comprometido y se mezclan un poquitito las cosas de la gente que se ha despedido con los fundamentos básicos del programa. Tenemos una política de Estado, la cual nosotros como comisión vamos a empujar. En la sesión también expuso la secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, que explicó la crisis financiera y las condiciones laborales que vive la organización, liderada por la primera dama Cecilia Morel. Y la Fiscalía cuestionó la creación de direcciones de transparencia. La directora jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, valoró esta iniciativa. No obstante, manifestó sus dudas frente a la creación de direcciones de transparencia que propone el proyecto del Ejecutivo, ya que esto no promovería una respuesta más uniforme. El proyecto, que modifica la ley sobre acceso a la transparencia y que analiza la Comisión de Constitución de la Cámara, modifica 7 cuerpos legales distintos en orden a fortalecer y aumentar los estándares de transparencia en el ejercicio de la función pública. El texto propone crear direcciones de transparencia en los órganos autónomos constitucionales con el objeto de velar por el cumplimiento del principio de transparencia, como también del derecho de acceso a la información pública. Punto que no comparte el Ministerio Público, según explicó su directora jurídica Marta Herrera, ya que de acuerdo a sus características no promovería una respuesta más uniforme, que es lo que se busca. Básicamente en este establecimiento de una dirección de transparencia del Ministerio Público, que además entendemos se reproduce en cada uno de los órganos constitucionalmente autónomos del Estado y por lo tanto no le vemos mucho sentido a esa institucionalidad que además no conversaría necesariamente entre
sí, por lo tanto no promovería esta intención de tener una respuesta más uniforme, quizás como Estado, y particularmente lo vemos desde una perspectiva bastante práctica. Nosotros estamos sujetos a un control y tratamos de exponer en cifras cómo ese control realmente se ha producido con los años de implementación de la ley 20.285, que es totalmente externo a través de la Corte de Apelaciones respectiva y que en muchos casos efectivamente perdemos, digamos, o sea, es el requirente el que gana y nosotros debemos entregar la información y lo que queremos demostrar con eso es que el control funciona. Entonces nuestro punto es si efectivamente existe la necesidad de cambiar ese control y si existe, bueno, veamos la mejor forma, pero no nos parece que la mejor forma sea la Dirección de Transparencia del Ministerio Público porque entendemos que esto solo burocratiza la respuesta que se le da al usuario, porque solo aumenta el plazo. Seguimos con las dos situaciones vigentes, la respuesta que da la Fiscalía, el control que hace la Corte de Apelaciones respectiva. Y yo entre medio, con 20 días hábiles, pongo la Dirección de Transparencia del Ministerio Público y lo único que hago entonces es aumentar los plazos en que el usuario va a tener una respuesta final. Los representantes del Ministerio Público detallaron que los ingresos de solicitudes de información por ley de transparencia se han incrementado de manera exponencial en el periodo 2013 a marzo de 2019, siendo la Fiscalía Nacional la entidad que más solicitudes de información recibe cada año. El diputado Leonardo Soto valoró que los representantes del Ministerio Público no presentaran mayores objeciones a la posibilidad de que en el futuro todo lo relativo a la transparencia de su institución esté bajo la supervisión del Consejo para la Transparencia. También coincidió en que la creación de una institucionalidad paralela no es la mejor opción. Creo yo que con eso se fortalece la visión de varios integrantes de la comisión, entre los que yo me incluyo, en torno a que el gobierno ha presentado un proyecto de ley que va por la línea equivocada, ha elegido un camino equivocado, que es buscar crear una institucionalidad paralela al Consejo de la Transparencia y ahí situar a estas instituciones. Creo que ese es un camino que claramente cada vez aparece con más fuerza, que no tiene mucho sentido y podría significar un retroceso en materia de transparencia en nuestro país. Aquí hay dos caminos abiertos en esta materia y aún no se toma la definición por dónde vamos a ir. El gobierno quiere que todas estas autonomías constitucionales, CERVEL, Tribunal Constitucional, Banco Central, Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso, queden situados en una institucionalidad paralela nueva, que hoy día no existe, pero que esté fuera de la aplicación y la fiscalización del Consejo de la Transparencia. Creemos que eso no es conveniente porque significa crear un traje a la medida de estas propias autonomías, donde cada uno va a ser juez y parte respecto de qué hace público y qué es lo que lo mantiene bajo reserva. Eso creo que genera incentivos perversos para las propias instituciones. La iniciativa extiende el ámbito de aplicaciones de la Ley de Transparencia a las corporaciones y asociaciones municipales. Asimismo, somete a su aplicación al Congreso Nacional, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría General, Banco Central, Servicio Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones y Corporación Administrativa del Poder Judicial. En cada uno de estos órganos se crearán direcciones de transparencia integradas por 3 directores, 2 de los cuales serán designados por la Comisión de Transparencia del Estado de Chile y el restante por el presidente, jefe superior u órgano de dirección superior del órgano autónomo constitucional, según corresponda, en base a una nómina que elaborará el Consejo de Alta Dirección Pública. Y con esta información nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias en sus diferentes formatos audiovisuales están en nuestra multiplataforma en el www.cámara.cl. Muchas gracias por su sintonía. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.